Muchas gracias, mi hermano, por esa presentación y el último dato, así que a lo mejor me quedo aquí. No, no. Muy contento de estar acá, queridos hermanos. Es una tremenda bendición en este hermoso país, ciudad, en esta linda iglesia. Así como decía mi hermano, estamos alojando, durmiendo en dependencias de la iglesia de Richmond Hill. Y la verdad es que, bueno, los planes del Señor siempre son mejores de los que uno piensa o, valga la redundancia, planea. Teníamos la intención de viajar hace 2 años atrás con unos amigos para ir al Congreso Mundial acá en Indianápolis, bueno, en otro estado, y el Señor dijo otra cosa. Vino la pandemia y ustedes saben ya, ¿no es cierto?, lo que ocurrió, lo que todavía estamos viviendo, pero los tiempos del Señor son diferentes, así que el Señor permitió que en este tiempo, en esta oportunidad, pudiéramos estar acá, así que muy contento, muy bendecido. Y quiero, antes de comenzar, ¿no es cierto?, propiamente tal, la predicación, algunos agradecimientos. En especial quiero agradecer a mi amiga Janet Cornejo y a su esposo Gerardo Reyes desde Chile, porque Janet estuvo hace unos 2, 3 meses acá en Richmond Hill, ¿no es cierto?, en la iglesia, estuvo predicando, estuvo alabando al Señor, y por medio de ella pudimos hacer el contacto y estamos acá. Ella me dio el contacto del hermano Luis Carmona de Richmond Hill, un guía turístico de excepción, así que muy contento, ¿no es cierto?, por su tiempo. Hemos ido a recorrer algunos lugares acá maravillosos de este país, y agradecer también al pastor Cañas, que es el pastor distrital de acá. Entonces, muy hospedador, muy contento, así que feliz, hermanos, de que el Señor haya permitió poder estar acá. Así que muy contento. Un gran saludo, amiga Janet, junto a tu esposo, si es que estás conectada. Así que Dios te bendiga grandemente. Bueno, y saludar a algunos amigos y familiares que están conectados. Saludar a mi madre, María Angélica Labarca, a mi hermano Rodrigo García, que van a estar en línea. Y también a algunos amigos, compañeros en la alabanza en algún momento. Mi amigo Elías Espinosa, Alejandro Ormeño y otros más. Un grupo de la iglesia allá en Quilpué, en Chile, perdón, que es de alabanza, que es Adoradores Chile. Es un grupo musical que se reúnen, ¿no es cierto?, en distintas actividades musicales de todo el país, y hay un grupo WhatsApp, así que estamos comunicados constantemente. Un gran saludo para ellos también, y que Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, agradecer nuevamente al Señor por esta linda oportunidad de conocerles, de compartir con ustedes. Como decía mi hermano, venimos desde Chile, el país más austral del mundo, dicen algunos. Así que, pero con mi hermano allá, Perú y Chile, estamos relativamente cerca. Así que, y ahora estamos aquí los dos en Estados Unidos. Qué bendición. Y eso, hermanos, los caminos del Señor son diferentes, pero siempre tienen un gran término. Se me está olvidando también saludar a mi amigo Roberto Cofré y Jaime Ramírez desde Chile, si es que están también conectados, y a mi pastor distrital, Juan Carlos Carbacho, que él también tuvo que hacer algunas recomendaciones para yo poder venir, ¿no es cierto?, tomar contacto con el pastor de acá de la iglesia, ¿no es cierto?, el pastor Cañas. Así que, bueno, y hasta último minuto no sabíamos también si viajar, porque desde Chile, 24 horas antes para salir del país o venir a Estados Unidos, hay que tomarse lo que es el PCR, y lamentablemente 24 horas antes, así que el día anterior, muy apretado de tiempo, a las 10 de la noche del día lunes, me llega el resultado y yo tenía que viajar el día martes a la 1 de la tarde. Entonces yo vivo en un sector que es la quinta región en Chile, Valparaíso, puntualmente la ciudad de Quilpué. Y desde Quilpué al aeropuerto, aproximadamente en carro o en bus, 1 hora 30, 1 hora 40. Así que había que hacer varios arreglos, pero el Señor siempre estuvo delante. Así que muy contento, queridos hermanos, una alegría inmensa de poder estar acá, como les dije, y principalmente que nuestro Dios sea exaltado y podamos llegar a mucha gente por su poder a través de las transmisiones, a través de los cantos, las predicaciones, los volantes, etcétera. Muchas formas que el Señor nos puede usar. Bueno, antes de comenzar quisiera, si me acompañan, con una oración para que podamos abrir la palabra del Señor. Eterno Dios que estás en el cielo y en medio nuestro, agradecerte por tus bendiciones, por tus cuidados, porque es un día sábado en el cual podemos descansar en ti, Señor, y regocijarnos, estudiar tu palabra y compartir como hermanos. Te pido humildemente una bendición especial por la
hermosa iglesia de Flushing, acá en New York, Richmond Hill también, todos sus hermanos. Y si hay algún hermano que está enfermo o pasando por algún problema, tú puedes darle la solución que necesita. Y te pedimos en esta hora que nos uses para poder predicar tu palabra y que mucha gente pueda conocer el mensaje de salvación. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Queridos hermanos, hay un salmo que es muy hermoso y muy conocido, el Salmo 121. El Salmo 121. Y dice lo siguiente. Salmo 121, versículos 1 y 2. Y este salmo introduce la siguiente alabanza que vamos a interpretar para gloria a nuestro Dios. Dice el Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Palabra del Señor. Amén. Dios, alzaré mis ojos a los montes, mas mi refugio viene de ti. Paz tú me brindas en la tempestad. Eres mi fuerza y canción. Eres mi vida, Señor. Mis manos alzo en devoción. Dios, alzaré mis ojos a los montes, mas mi ayuda viene de ti. Paz tú me brindas en la tempestad. Eres mi fuerza y canción. Eres mi vida, Señor. Mis manos alzo en devoción a ti. Eres mi fuerza, Señor. Eres mi vida y canción. Mis
mis manos alzo en devoción a ti. Amén. Alabado sea el Señor en esta hora, queridos hermanos. Toda la gloria y honra sea para nuestro Dios. Tal como dice el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, mi ayuda, mi fortaleza, mi vida. Es la razón de nuestro existir. Es la razón por la cual estamos acá hoy compartiendo como hermanos reunidos. Cuán bueno es reunirse entre hermanos, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y es una realidad. Así que muy contento, hermanos, y que la gloria sea para nuestro Dios, ahora y siempre. Queridos hermanos, vamos a reflexionar en el libro del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Ahí nos encontramos con una experiencia muy conocida, muy significativa. Si me permiten un minutito. Muchas gracias por el agüita, muy necesaria. Bueno, un paréntesis, yo vengo de Chile y estamos en verano allá, así que llegar acá al crudo invierno de Nueva York, la voz a veces se ve un poquito afectada, pero aquí estamos, así que muchas gracias por el refresco. Queridos hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 en adelante, dice lo siguiente: esto en el contexto de la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Aquí nos encontramos con este relato, queridos hermanos, y hay algunos detalles, ¿no es cierto? Dice que Jesús estaba junto al lago de Genesaret, y había mucha gente. La Biblia dice que, la palabra de Dios dice que el gentío, ¿qué ocurría? Se agolpaba, seguramente lo apretaba, se apretaba la gente entre ellos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Había mucha necesidad, ¿no es cierto? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, mucha gente oía los mensajes del Sermón del Monte, mucha gente fue sanada por nuestro Señor Jesucristo, y en esta ocasión había una gran cantidad de personas reunidas que querían oír la palabra de Dios, ¿no es cierto?, interesados en el mensaje de Dios. Y dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Había mucha gente que quería escuchar la palabra de Dios, pero el Señor siempre nos sorprende. Siempre aparece con esa idea, con ese ingenio que el ser humano no tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de comprender. Y aquí en esta oportunidad había un grupo de pescadores. ¿Y quiénes eran esos pescadores, hermanos, que estaban ahí al lado de Jesús? ¿Serían parte de los discípulos? Dice la Biblia de que le pide la barca a Simón, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos cómo fue Simón, parte de los discípulos. La Biblia dice también de que ellos, descendiendo, lavaban sus redes. Ese dato es muy interesante, porque significa de que habían terminado su trabajo. Bueno, siempre cuento esta misma anécdota,
allá en Chile, ¿no es cierto? En la región de Valparaíso, la quinta región donde yo vivo, bueno, todo Chile es una franja larga de tierra y mucho mar, ¿no es cierto? Si nosotros buscamos en el mapa ahí, a lo largo de todo Chile, tenemos mar y es una bendición. Cuando uno va al puerto de Valparaíso, ahí en la quinta región, sube, hay un sector en Valparaíso que se llama la Caleta del Membrillo, donde hay pescadores artesanales, aquellos que entran a la mar en un barco, un bote, ¿cierto? Muchas veces inestable, muy sencillo, y tienen que ingresar al mar a eso de las 3, 4 de la mañana. Imagínense en invierno, ¿no es cierto? Entrar al mar, mucho frío, 3 de la mañana ya están mar adentro los pescadores. Y estando a una buena distancia desde la orilla, los pescadores tienen que arrojar sus mallas, sus redes. Y ahí, ¿no es cierto?, se hunden y después de un tiempo pueden recoger los peces ahí que están pescando, ¿ya? Entonces, y cuando están de vuelta ya de sus trabajos, eso es alrededor de las 9, 10 de la mañana. O sea, ellos ingresan en la madrugada al mar. Imagínense el invierno, que tremendo, ¿no? El frío. Y ya eso de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, están de vuelta. Por lo tanto, es un dato interesante. Se dice que la mejor hora para los pescadores es en la madrugada, la noche, 3, 4 de la mañana, por lo menos allá en Chile es así. Entonces acá el versículo dice, versículo 2 del capítulo 5, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, habían terminado su trabajo de pesca. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Le pide un barco, le dice, boga mar adentro, aléjate un poco de la orilla. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Se monta, se sube a ese barco y empieza a predicar. ¿Cuánta gente tiene que haber habido ahí interesada en predicar? Y el Señor está pendiente de ello, preocupado de que todo el mundo en aquel momento conociera su palabra. Y hermanos, aquí tenemos una reflexión para nosotros hoy en día. Estamos preocupados de hacer todo lo posible por llegar a aquellas personas, aquellos familiares que no conocen, aquel hermano, aquel primo, aquel tío que no conoce la palabra de Dios. ¿Estamos usando todos los medios? Una pregunta que debiera llevarnos a la reflexión. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, del trabajo de los discípulos, usa ese medio para poder predicar. Cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la secundaria, high school le dicen acá, ¿no? La secundaria, ya estamos aprendiendo. Bueno, cuando yo estoy en mi trabajo, saben mis colegas, mis compañeros de trabajo que yo soy cristiano, soy adventista, o cuando estoy en la universidad, o cuando estoy en el centro, o cuando estoy en el colegio, o en la secundaria, o no saben ellos, o le estoy predicando a mi amigo, a mi vecino. Una reflexión que debiéramos tener en cuenta. El Señor acá está usando todos los medios que tenía a la mano. Hoy en día, nosotros tenemos la tecnología. Estamos a un clic a enviar un video a YouTube por WhatsApp y podemos, ¿no es cierto?, estar predicando. Que el Señor nos pueda estar usando en esos detalles, aprovechando al máximo. Y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y versículo 4, hermanos, viene algo muy interesante. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo, hermanos? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué habrán sentido o qué se habrán preguntado en ese momento los discípulos cuando el Señor Jesús les da esa orden? ¿No es cierto? Porque ellos ya habían terminado su trabajo, su labor, y ahora vuelta al trabajo complicado, ¿no es cierto? Y le dice que voy mar adentro. Y veamos qué es lo que dice más adelante. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué tremendo, ¿no es cierto?
en tu palabra echaré la red. Pero ¿cómo estarían, hermanos, los discípulos? ¿Estarían animados? ¿Estarían tristes? ¿Estarían alegres? ¿Cómo creen ustedes antes de volver al mar? Cansados y acongojados, tristes. Imagínese usted, hermano, hermana, bueno, entiendo que acá parece que los sueldos se pagan de forma semanal, mensual, etc. Imaginemos que usted trabajó 30 días en el mes y a fin de mes no le llega su sueldo, su dinero, su salario. Es un momento de alegría, ¿no? ¿O tristeza? Tristeza. Imagínense, ¿no? Trabajar todo el tiempo y que no llegue su recompensa, el trabajo que hizo, ¿no es cierto? Y aquí nos encontramos que los discípulos responden a Jesús. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada más, en tu palabra echaré la red. Y aquí hay algo interesante, hermanos. El deseado de todas las gentes de la hermana Huay en este capítulo, que el capítulo lleva por título Llamamiento a orillas del mar. Más o menos así es el nombre, para que lo podamos reflexionar en la tarde tal vez. Ahí dice que los discípulos estaban tristes, estaban descorazonados, desanimados. Habían trabajado toda la noche, pero además sin obtener una ganancia, pero además estaban tristes por otros motivos. Juan del Bautista había sido decapitado. En ese momento de la historia había ocurrido ese incidente, ¿ya? Por lo tanto, dice la hermana Juárez que ellos en Jesús no veían esperanza, no veían futuro, estaban desanimados, no había garantía de que el Señor Jesús iba a estar con ellos hasta el final o que iba a suplir sus necesidades. Eso es lo que ellos pensaban, debido a lo que había acontecido. Pero aquí aparece, hermanos, la lógica del Señor, que es diferente a nosotros. Cuando nosotros creemos algo y empezamos a planificar de tal manera un viaje, por ejemplo, o algún asunto laboral, qué sé yo, y pensamos y empezamos a planear, no, yo creo que de esta manera puede ser, de esta otra, sí, me parece bien. Y después le pedimos al Señor, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no pedirle al Señor primero que nos guíe para hacer esos planes? Porque el Señor siempre tiene un plan mejor. Amén. Siempre tiene algo mejor que nosotros, de lo que nosotros creemos o planificamos o pensamos. Y siempre es mucho mejor de que lo que nosotros creemos. Y acá dice: más en tu palabra echaré la red. Hay otro dato interesante, hermanos. Antes de ese incidente, Jesús había sanado a la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan que ahí en los evangelios aparece que la suegra de Pedro tenía una fiebre y Jesús la sanó? Y antes también algunos discípulos habían presenciado el milagro de las bodas de Caná. ¿Se acuerdan de ese incidente, queridos hermanos? ¿Qué ocurrió en ese momento? Dice la Escritura o el Espíritu Profecía que ese fue el primer milagro que el Señor hizo en la tierra, que fue convertir el agua en vino. Y además era algo especial porque ahí también estaba la madre de Jesús. Incluso también el relato dice que la madre de Jesús da algunas instrucciones ahí a los maestras salas o a la gente que estaba ahí encargada de las bodas o de la logística. Entonces el grupo de los discípulos ya habían presenciado eso. Habían visto el milagro de las bodas de Caná. Pedro había presenciado, ¿no es cierto?, el poder del Señor a través de cuando le sana a su suegra de la fiebre. Ellos tenían una evidencia, pero aún así, ¿cómo estaban ellos? Desanimados. Qué increíble, hermanos. Nosotros podemos llevar en la iglesia, en el Evangelio, 10 años, 20 años, 30 años, pero realmente ¿estamos convertidos 100% a la causa del Señor? Una palabra, una reflexión que debiera hacernos meditar, ¿cierto? Hacernos meditar. A veces nos jactamos de que soy adventista de segunda y tercera generación o de cuarta generación, pero realmente estamos convertidos al Señor, dejamos que Él nos use, o hay cosas que nos alejan. Si bien es cierto, la tecnología hoy en día es muy importante,
y ayuda mucho a predicar. En estos 2 años lo hemos vivido, ¿no es cierto? Muchas veces en periodos normales, sin pandemia, tal vez no pudiéramos ingresar a ciertos hogares, pero la tecnología ha permitido que podamos entrar a esos hogares por la gracia del Señor. Amén. Amén, ¿no es cierto, hermanos? Pero pueden haber cosas de que impidan que nos estemos entregados a Él 100%. Puede ser mi trabajo, un grupo de amigos, un grupo social, algún programa de televisión o la misma tecnología. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos los smartphones que son tan útiles hoy en día, pero a veces uno dice, ya voy a mirar el Facebook, el Instagram o el WhatsApp y se nos fueron 3 horas. ¿Le ha pasado, no, hermano? A mí me ha pasado mucho. 3 muy poco, dice aquí el hermano. Un día completo, una noche. Es increíble, ¿no es cierto? Que es muy útil, pero también, si no les damos un buen uso. Bueno, es un ejemplo, hermanos. Y aquí, los discípulos, volviendo al tema de los discípulos, ellos habían visto un poder sobrenatural en sus vidas, pero aún así desconfiaban. Nosotros, hermanos, podemos estar entregando nuestro diezmo cada mes o cada semana, ofrendas, ¿no es cierto? Pero realmente eso nos va a salvar. ¿Estamos realmente entregados al Señor? ¿O qué nos falta para estar completamente entregados? Cada uno sabe, ¿no es cierto?, cuál es su problema con el Señor. Quiera Dios que podamos entregarnos a Él cada día, queridos hermanos. Que nada nos aleje. Como la experiencia del joven rico, un joven bueno, cuando se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús los miró y en uno de los relatos del Evangelio dice que cuando lo miró le amó, porque vio que tenía muchas posiciones, mucha influencia en el gobierno, en el Estado. ¿Cuán grandes cosas podía hacer si era utilizado por el Señor? ¿Cuánta gente, cuánto podría haber ayudado a la predicación del Evangelio en su momento? Pero ¿cuál era el problema del joven rico? Jesús, ¿qué le dice? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? Se fue triste porque tenía muchas riquezas, dinero, posesiones. Ese era el problema del joven rico. Tal vez el problema de nosotros no es el dinero, aunque siempre si uno tiene un poco más de dinero no viene mal, ¿no? Al contrario, siempre viene bien un poquito de dinero para un viajecito, no sé, etcétera. Ir a Chile, por ejemplo, desde acá. No. Bueno, el problema no está en el dinero. Y en alguna persona puede ser el dinero, en alguna otra persona puede ser el egoísmo tal vez, el orgullo, la vanidad, esas cosas que no las vemos entre nosotros. Pero el Señor, la envidia, el enojo, como dice mi hermana acá, muy bien, pero el Señor ve esas cosas, ¿ya? El Señor ve lo profundo de nuestro corazón. Y aquí los discípulos estaban descorazonados, estaban tristes. Versículo 6, queridos hermanos, capítulo 5 de Lucas. Desde el 5, y nada hemos pescado más en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire qué tremendo. Y aquí aparece la lógica diferente de nuestro Dios. Contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, ¿no es cierto? El Señor extiende su mano y nos llena de bendición. Amén. Y era lo que estaban viviendo los discípulos en aquel momento. Dice el Espíritu Profecía y la Biblia en el versículo 8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estaban asustados por la pesca que habían hecho. Seguramente fue el mejor día laboral de trabajo de toda su vida, porque el relato dice de que hicieron señas a los compañeros porque la barca, ¿qué ocurría con la barca? Con los peces, se hundía, tal vez se estaba rompiendo por el peso, ¿no es cierto? La gravedad hacia abajo, el peso. Y aquí, hermanos, quisiera detenerme porque en las noticias
en los informativos, una vez que comenzó la pandemia, siempre se decía, por lo menos allá en Chile, que aumentaba cada vez más la tasa de desempleo. Mucha gente estaba perdiendo su trabajo, su sustento. Yo creo que acá también ocurría lo mismo, tal vez sigue ocurriendo. Pero hay algo interesante, porque como testimonio, queridos hermanos, muchos amigos allá en Chile, o varios de la iglesia, ¿no es cierto? Ellos no tenían trabajo y en pandemia el Señor los bendice con un trabajo. Los despidieron algunos antes del comienzo de la pandemia y en el momento de la pandemia el Señor derrama su bendición. En el escenario más incierto, en el menos probable, ¿qué pasa con la bendición del Señor? Extiende su mano y bendice grandemente a sus hijos fieles. Amén. El poder del Señor no tiene límites. Amén. 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 Y era lo que estaba ocurriendo o estaban experimentando los discípulos en ese momento. Estaban experimentando un poder sobrenatural del Señor. Pese a que ellos ya habían visto, antes de aquel incidente, habían visto ya el poder del Señor. Pero aún así, aquí estaba el Señor Jesús predicando y los discípulos estaban acá mirando. Cuando la comisión de nombramiento lo escoge en algún cargo, director de diáconos, no, sabe que yo prefiero ayudar, pero mejor no. Director de escuela sabática, no, sabe que hermano, mejor no. Estamos adentro en la iglesia, pero no nos comprometemos al 100%. Hay cosas que a veces nos alejan, o todo el tiempo. Por eso que es importante entregarnos al Señor. Versículo 8 dice el capítulo 5, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador, soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. En ese momento, cuando dice Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, Ellen White, ¿no es cierto?, en el libro Deseo a toda la gente, dice de que Pedro cayó a los pies de Cristo. Decía, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pero Pedro ahí entendió que tomado de la mano del Señor, no iba a faltar alimento, no iba a faltar salud, no iba a faltar el trabajo. Todas las necesidades iban a estar cubiertas. Pero ¿qué tenía que hacer? Primero entregarse al Señor. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, ¿no es cierto? Y el resto vendrá por añadidura. Pero el Señor nos pide eso, que primero nos consagremos. La hermana Juan en el Camino a Cristo, en uno de los capítulos, dice de que debemos consagrarnos a Dios cada día, la primera hora del día. La primera hora del día. Y el Señor va a ir abriendo o solucionando esas dificultades que muchas veces nos parecen imposibles, pero el Señor en un instante las soluciona, las arregla. Era la experiencia que estaban viviendo los discípulos. Entonces Pedro ahí y todos los que estaban ahí vieron el poder sobrenatural del Señor, ese milagro. Y hoy en día, hermanos, el hecho de que estemos acá con vida es un milagro del Señor. Amén. Es un milagro que podamos estar compartiendo, reunidos como hermanos y estudiando su palabra. Hay muchas cosas que nos alejan del Señor, hermanos. Muchas cosas. Tal como decíamos anteriormente. Un grupo social, un equipo de fútbol, por ejemplo, o un programa. Tantas cosas. El día viernes de noche dan la mejor serie deportiva y ahí luchamos, ¿no es cierto? Bueno, allá en Chile por lo menos somos muy buenos, nos gusta mucho el fútbol, soccer, así que cuando juega la selección nacional el día viernes de noche, escucha que ahí está la lucha, está la lucha, le pedimos fuerza al Señor siempre. Tantas cosas, hermanos, que nos alejan del Señor. Versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Dejándolo todo. Pero ¿qué fue lo primero que tuvo que ocurrir, hermanos, para dejarlo todo? ¿Qué fue lo primero? Reconocer que eres pecador. Reconocer, primero que todo, que sin el Señor no somos nada. El Señor es nuestra fuerza, es nuestro sustento, nuestra vida. Primero reconocer que sin el Señor no podemos hacer las cosas bien, no podemos hacer nada. En aquella oportunidad cuando el profeta Daniel cayó de rodillas, porque se le estaba apareciendo visiones del Señor, ¿no es cierto? Que nosotros recordamos, las 2300 tardes y mañanas y otras cosas más, dice que cayó como muerto. ¿Y quién lo vino a fortalecer? Dios por medio del ángel. Cuando el profeta Isaías se le estaba apareciendo la presencia del Señor, ¿cuál fue la reacción de Isaías, queridos hermanos? ¿Se acuerdan? Dice que primero, cuando se le aparece, ¿no es cierto?, la presencia del Señor, él se sintió, ¿cómo se sintió Isaías, querido hermano? Indigno, pecador, sin fuerzas, sin fuerzas. La misma experiencia, ¿no es cierto?, que vivió Daniel, ¿ya? La misma experiencia que estaba viviendo Pedro cuando cae, ¿no es cierto?, cuando cae de rodillas frente al Señor. Isaías 1:18, ¿qué nos dice, queridos hermanos? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación que nos hace el Señor. Y el profeta Isaías también, cuando tuvo la visión de la presencia del Señor, cayó como muerto, se sintió pecador, tuvo esa experiencia. Estamos teniendo, hermanos, esa experiencia cada día de caer delante del Señor de rodillas, experimentar su poder. Y nuestra red de problemas puede ser distintas cosas, como lo hemos mencionado. Mi carácter, mi orgullo, mi vanidad, una enfermedad tal vez. Algún familiar que haya bajado al descanso hace poco, en esta pandemia. Allá en Chile, el año antes pasado y el año pasado bajaron al descanso 2 amigos míos. Uno de 52 años y otro de 49, producto de la pandemia. Alguien que esté sin trabajo, queridos hermanos, algún problema de salud. Podemos tener distintas redes, pero el Señor, ¿qué nos dice? Echad vuestra red sobre las aguas y vamos a tener una bendición tremenda. Tal como en aquella mañana, mediodía, en el lago Genesaret, Jesús le dice a los discípulos, echad vuestras redes. ¿Cuál será nuestra red, hermanos, que todavía no queremos entregarle al Señor? ¿Cuál será ese motivo por el cual todavía no nos entregamos al 100%? Como decíamos anteriormente, podemos llevar mucho tiempo en la iglesia, podemos entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hacer obra misionera, pero si no estamos entregados en la causa del Señor, nuestro corazón al Señor, de nada sirve. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Los discípulos en aquella mañana, queridos hermanos, entendieron qué es lo que había que hacer. Comprendieron de que, tomados de la mano del Señor, entregándose a Él cada día, no iba a faltar nada. Ahí entendieron que con el poder del Señor, el Señor es que cuando yo no puedo, el Señor pone en mí lo que no sé. El Señor capacita. El Señor pone lo que yo no sé. Cuando nos asignan una tarea en la iglesia, no, que predique el hermano que hace bien, no, que cante el otro hermano,
No, yo prefiero estar en la banca ahí mirando, voy a apoyar desde atrás y nos cuesta comprometernos. Nos cuesta. Y pasa el tiempo y pasan los años, hermanos, y se nos va la vida muchas veces. En esta mañana, queridos hermanos, quiera Dios que podamos entregarle nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, todo lo que tenemos. Y el Señor hará grandes milagros en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a entregarles nuestro corazón en esta mañana, queridos hermanos, a nuestro Dios? Yo estoy dispuesto. Amén, que estemos dispuestos. ¿Les parece si oramos y nos ponemos de pie para orar? Eterno Padre que estás en el cielo y en medio nuestro, queremos agradecerte por el don de la vida, la salud, por estar reunidos acá como hermanos, amigos, Señor, en tu nombre. Tú sabes cuál es la necesidad que tiene cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero hay una cosa que es cierta, que queremos pedirte que tomes nuestra vida, Señor, que tú la uses en tu obra, que podamos consagrarnos a ti cada día, estar tomados de la mano, Señor, de tu mano, y toda nuestra red de preocupaciones, anhelos, deseos, penas, alegrías, podamos dejarla a tus pies, Señor, y confiar en ti. Y que principalmente tú nos uses en la predicación de tu palabra. Cuando tú vengas a buscarnos, Señor, permite que podamos ser salvos y vivir contigo eternamente. Oramos por esta hermosa iglesia de Flushing, por sus hermanos, sus miembros, por los dirigentes, por los hermanos que a lo mejor están pasando por alguna dificultad o problema, que tú les puedas bendecir y acompañar en esta hora. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Puestos en pie, vamos a cantar el himno 443. Hay un lugar donde quiero estar cerca de ti. Cerca de ti, Señor, allí podré yo descansar en tu divino amor. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Hay un lugar de dulce paz, cerca de ti, Señor. Vivir yo quiero donde estás, querido Salvador. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Solo hay segura salvación, cerca de ti, Señor. Hay gozo y luz y bendición, cerca de ti, Señor. Oh Salvador bendito,
brazos de paternal amor. Eterno Dios que estás en el cielo en medio nuestro, permite que podamos estar en ese lugar de paz cerca de ti, Señor. Amén. Te agradecemos por tu palabra, por tu mensaje, por la música, Dios mío, y en especial por estar en compañía aquí de mis hermanos y juntos estudiar de tus promesas, y queremos pedirte que tú nos bendigas grandemente, principalmente a esta hermosa iglesia. Amén. Despídenos con tu paz y bendición y que podamos poner en práctica lo aprendido y cada día nos entreguemos a ti. Amén. Por Jesús, amén.